Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a Brujo X, porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tavo X y te doy la bienvenida a el capítulo número 54 ya, de la sexta temporada, y te doy las gracias por estar aquí una vez más, para que podamos acompañarnos y puedas disfrutar de esas historias que tanto te gustan. Te agradezco, espero ando como siempre, que te encuentres lo mejor que se pueda. Espero que te encuentres muy bien. Y si no ese es el caso, bueno, pues que puedas, te mando un enorme abrazo fraterno, deseándote que pronto puedas estar lo mejor que se pueda. Bueno, les agradezco como siempre que estén aquí una vez más reunidos en su podcast de literatura. Y bueno, estamos aquí para comenzar. La semana pasada tuvimos un episodio bastante largo, de una hora. Por ahí algunas personas me hicieron varios comentarios con respecto de que les gustaría que las historias fueran quizás un poco más cortas. Sí, no hay problema, o sea, por lo general las historias son un poco más cortas, pero es que la historia lo ameritaba, y eso que la verdad le tuve que cortar muchas partes porque había para contar, pero yo creo que podíamos estar ahí hablando como 4 horas, yo creo, sin problema. Entonces traté de simplificar lo más que se pude. Y entonces dije, no, ya voy a hacerlo un resumen lo más, pero tratando de destacar algunos puntos. Entonces, bueno, si tú no los has escuchado, ya sabes, encuentras aquí en este mismo canal, puedes encontrar el capítulo que estuvimos platicando, de Robinson Crusoe. Entonces, pero ahora vamos a platicar de otro personaje, como que siguiendo esta misma línea de personajes. Y elegí a estos que voy a platicarles el día de hoy, siguiendo un poco con la línea de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Entonces, me topo con estas historias que quisiera compartir con ustedes, un par de historias. Quiero platicarles de otro escritor muy bueno que a mí me gusta y que yo creo que varios de ustedes lo identifican por sus obras también, más allá de por él. Y sus obras son actualmente como muy populares. Creo que tiene excelentes libros. Pero su vida también en sí mismo es muy interesante. Y también quise buscar una pequeña historia. No de sus libros, porque la verdad es que son muy extensos. Y también, aunque podríamos dedicarle todo un capítulo a hablar de sus historias, pues me pasaría como el capítulo anterior, ¿no? Entonces decidí elegir un personaje mitológico que siento que se le parece bastante. Entonces, que es el personaje que vamos a estar platicando el día de hoy, y que espero que también todo esto pues sea de su agrado y de su interés, ¿no? Recuerden que, como siempre, estamos aquí abiertos a escuchar sugerencias de temas que ustedes quieran escuchar. Con todo gusto lo tratamos de atender. Hay demasiadas cosas que podemos contar. Y bueno, pues vamos a comenzar con lo que tenemos preparado para platicarles el día de hoy. Y quisiera comenzar con la historia de un escritor francés que la verdad a mí me gusta bastante, y que les digo, estoy seguro que más de uno de ustedes lo conoce, quizás no por el nombre, pero sí por lo que ha hecho. Y bueno, ¿de quién les estoy hablando? Pues vamos a conocer a un gran escritor que se llamó Pierre Boulle. Y Pierre Boulle nació el 20 de febrero de 1912 en Aviñón, Francia. Era hijo de una familia de clase media. Pierre nació en una familia que, aunque no eran ricos, no le faltaba nada. Al cumplir los 18 años se mudó a París para poder estudiar en la universidad más grande de su país y convertirse en ingeniero eléctrico. Después de graduarse, trabajó sin problemas, y su familia estaba muy orgullosa de él porque ya había conseguido un buen empleo, y con el tiempo podría establecerse y tener una familia y visitarlos de vez en cuando. Pero Pierre no quería una vida estable y rutinaria. Él soñaba con volverse rico e ir en búsqueda de la aventura. ¿Le suena un poquito conocida esa historia? Así que juntó todos sus ahorros. Imagínense, ustedes ya tienen un trabajo estable, ya tienen una carrera, juntan todos sus ahorros y ¿qué hacen? Pues renuncian al trabajo, claro que sí. Entonces, Pierre renuncia a su trabajo, vende todas sus cosas que había juntado hasta ese momento, su departamento, su auto, todo lo que tiene, todo lo vende, y se va en un barco hacia una colonia francesa que se llamaba en aquel entonces Indochina, que es lo que hoy conocemos como Vietnam, ¿no?
Y se va para allá. Allá se va Pierre. Pierre comienza a trabajar en unas fábricas que procesaban caucho. Y él decide invertir ahí y trabajar al mismo tiempo. Con sus ahorros se ingresa a ese negocio del caucho y se da cuenta que es un trabajo muy rentable y se gana mucho dinero. Pero entonces ya otra vez se estabiliza, ya tiene otro un buen empleo, ahora gana más que antes, mucho más que antes. Y ustedes dirán, bueno, pues ya es momento de sentar cabeza, ¿no? Y ahora sí ya va a poder hacer su plan, tener su familia, tener sus hijos, su casa, visitar a su familia. Claro que no. ¿Qué decide entonces en ese momento Pierre? Decide renunciar a su empleo y dejar su inversión. Claro que sí, porque eso es lo que hace Pierre. Entonces vende todo, renuncia a su trabajo otra vez y ahora decide que se va a dedicar al comercio de mercancías que son traídas desde Birmania y que se las vende a barcos ingleses. Entonces, ahora se dedica a eso, ahora es comerciante y va llevando mercancías desde las colonias francesas a colonias inglesas y también va hacia territorio chino. Claro que sí. Y bueno, en 1939 Francia le declara la guerra a Alemania y sus aliados y fue entonces cuando todos los franceses que vienen a las colonias fueron llamados a unirse al ejército para luchar para proteger los intereses de Francia en el sur de Asia. Es decir, tenían que seguir robando y explotando a la gente que vivía ahí. Pero como ser soldado no era suficiente aventura para un hombre como Pierre, decidió que lo suyo tenía que ser algo más extremo, porque, o sea, ser soldado para Pierre no era suficiente, que estar en el frente y disparando todos los días, qué aburrido, quería algo con más aventura, algo más radical. ¿Y qué se le ocurrió entonces a Pierre? Bueno, pues entonces dijo, ¿saben qué? Yo me voy, pero de espía. Me voy a meter de espía y entonces se mete al servicio de espionaje de Francia y viaja a China para ayudar a los chinos en su guerra contra Japón. Ahí está, pero trabajando en el servicio de espionaje. En la guerra seguía su curso y un día sus antiguos compañeros franceses lo ven y dicen, oye, ese comerciante que está ahí haciéndose pasar por vendedor, creo que no es un comerciante, creo que él era francés, es de los nuestros. Entonces lo delatan y los japoneses lo capturan. Lo capturan los japoneses y se lo llevan a un campo de prisioneros de guerra en Birmania, que para este momento de la guerra ya Japón había ocupado Birmania también. Casi toda la guerra, Pierre se la va a pasar como prisionero, recibiendo un trato que digamos que especial, en donde era obligado a trabajos forzados y motivado con varias varas de bambú y latigazos. Al término de la Segunda Guerra Mundial, Pierre viaja de nuevo a Francia y después de vivido toda esta serie de cosas, decide que como que ya tuvo buena de la aventura, ¿no? Entonces decide que ahora se va a dedicar a escribir, va a ser escritor, y es así como empieza su carrera de escritor. De sus aventuras como preso de los japoneses, escribe un libro llamado El puente sobre el río Juan, que cuenta la historia sobre la construcción de un puente y todas las cosas que vivieron cientos de hombres que estaban obligados a construir ese puente. Esta es una historia basada en su propia experiencia, en su anécdota. Un par de años más tarde escribió sin duda su obra más popular. Este libro que les estoy contando del libro del el puente sobre el río Juan también tiene una película muy vieja. Si pueden, véanla, pero el libro es una joya y les recomiendo la historia 100%. Y luego unos años más tarde va a escribir su libro con el que seguramente todos nosotros lo conocemos, que es el libro de El planeta de los simios. Así es, Pierre Boulle es el autor de El planeta de los simios. Las adaptaciones al cine de sus libros son muy diferentes desde las obras originales, pero aún así son grandes historias. Así que si un día tienes la oportunidad de leer sus libros, obviamente que te lo recomiendo. Finalmente, el 31 de enero de 1994, en su casa en la ciudad de París, muere Pierre, y un hombre que después de experimentar la aventura finalmente encontró la inspiración para cómo, como ser escritor, era capaz de visitar otros mundos, conocer más realidades y que sus libros le permitieran a otros reflexionar sobre su propia realidad. En palabras de Pierre, no era nada genial, pero fui el único en demostrar mi ingeniosidad. Y bueno, esta es la historia de Pierre Boulle. Espero que te haya gustado, que te haya sido interesante.
A lo mejor ya la conocías o no la conocías, o ya más o menos habías a lo mejor investigado quién era el autor del Planeta de los Simios y no nada más la historia que conocemos en el cine. También esa historia del Planeta de los Simios en el cine ha tenido varias adaptaciones y que obviamente el objetivo del libro creo que es muy reflexivo y precisamente como que está sobre la línea de cómo la sociedad humana es el artífice de su propia destrucción, ¿no? Entonces, está muy interesante. La verdad es que estas obras de él, en ese sentido, son muy, muy interesantes. El libro sobre el río, el puente sobre el río Juan, la verdad la historia esa me encanta. Está basada en una historia real y no sé, se me hace de esas cosas que son muy irónicas, pero que al final del día no hay nada. La realidad siempre sobrepasa la ficción y me gusta mucho esta explicación de cuál es la diferencia entre realidad y ficción, y nos dice que la ficción no es más que un ejercicio de la realidad. Cuando se cumple, pues ya deja de ser ficción, ¿no? Entonces, esa es la única diferencia. Pero aquí muchas veces hasta la ficción se queda corta para tratar de representar las realidades que podemos vivir los seres humanos. Entonces, si pueden, se los recomiendo ampliamente. Pero bueno, vamos a platicar de nuestro cuento que tenemos preparado para el día de hoy, que espero que sea de su agrado. Y quiero platicar precisamente de un ser de la mitología griega. Vámonos otra vez con los griegos. Este personaje de la mitología griega, la verdad es que, pues, no es de mis favoritos, pero me llama mucho la atención precisamente porque comparte características con este personaje que estamos platicando y que también me recuerda mucho el personaje que estuvimos platicando la semana pasada. Entonces, vamos a platicar de Hermes, el dios griego, o Mercurio, si lo queremos llamar con su nombre para los romanos. Entonces, este dios tiene muchas aventuras y anécdotas. Dejaremos al final para las reflexiones, pero la verdad es que hoy vamos a platicar sobre el origen de Hermes, cómo surge Hermes y cómo llega a este escenario. Ya hemos platicado de algunos seres de la mitología griega y bueno, ahora le tocó el turno a Hermes. Entonces, vamos a conocer a este dios del Olimpo y por qué es tan peculiar. ¿Sale? Bueno, entonces, pues sin más preámbulos, comencemos. Hermes. Esta historia comienza hace mucho tiempo atrás, en donde un dios llamado Zeus decidió que era una buena idea seducir a la hija del titán Atlas. Ella era una Pléyade, de nombre Maya. Una Pléyade es una mezcla de titán con una ninfa marina. Maya era una joven Pléyade muy hermosa, y Zeus era un dios, mucho mayor que ella, que quería conquistarla, pero quería que su amor se mantuviera en secreto, por dos grandes razones. La primera era para que Atlas, su enorme papá, no se enterara, y la segunda era para que no se enterara su esposa, la esposa de Zeus. Maya se embarazó y se fue a esconder en una cueva en una montaña, porque así se lo pidió Zeus. Y le dijo que el día que naciera su hijo le tendría un par de sorpresas para ella. Maya estaba en el desarrollo de su embarazo. Zeus visitó al dios Hefesto y le pidió que le fabricara algo que hiciera que alguien se volviera extremadamente veloz. Maya dio a luz a un hermoso bebé que recibió el nombre de Hermes, y entonces decidió ponerle el regalo que le había dado Zeus para su bebé. Eran un par de sandalias con alas que llevaban el nombre de Talaria. El bebé, en cuanto se las puso, pudo volar, y en automático salió volando de la cueva y voló hacia el monte Olimpo. Entonces Zeus le dijo las dos sorpresas a Maya. La primera es que nunca volverían a verse porque él estaba casado y no se iba a quedar con ella. Y la segunda era que ya nunca volvería a ver a su hijo Hermes. Qué sorpresas, ¿verdad? Hermes era un pequeño dios muy inquieto, que le gustaba hacerle bromas a los demás porque nadie lo podía alcanzar con sus sandalias. Era un niño muy travieso. Vivía Hermes muy tranquilo en la protección del monte Olimpo, pero él quería aventura y drama en su vida. Se aburría de que no sentir esa emoción, esa adrenalina.
Así que un día pensó, ¿qué podía hacer para volverse dueño de más cosas? Y él veía que sus hermanos tenían más armas y herramientas, y él las quería tener, aunque no fueran suyas. ¿Qué haces cuando tú quieres tener algo que ya tiene dueño? Un día observó a su hermano Apolo, el cual tenía un bastón muy interesante, que consistía en una vara de olivo en donde había dos serpientes enrolladas en la vara que se veían fijamente y tenían unas alas en la parte superior. Y pensó, ese bastón tiene que ser mío. Pero si se lo quito a Apolo, se enojará y me va a querer matar. Así que se puso a diseñar un plan. Apolo tenía 50 vacas y le gustaba llevarlas a pastar lejos del monte Olimpo. Todos los días, Apolo llevaba sus vacas y se sentaba en una roca a esperar a que sus vacas terminaran de comer, mientras que con su bastón de serpientes alejaba a cualquier ser que quisiera hacerle daño a sus vacas. Así que Hermes una noche cortó dos cortezas de árbol en forma de pezuña de vaca y se fue caminando por el campo y se robó las 50 vacas de su hermano Apolo y se las llevó lejos a una cueva muy lejos de ahí donde vivían unos sátiros. Si no recuerdan qué es un sátiro es una especie de criatura mitad hombre, mitad cabra. Hermes le ofreció 2 vacas a cambio de su silencio y de cuidar las vacas a lo que los sátiros aceptaron. Al día siguiente Apolo buscó sus vacas y notó que había 2 huellas de vaca que guiaban a todas las demás, pero por más que buscó no pudo encontrarlas. Triste Apolo se fue al Olimpo, diciendo que cómo le gustaría tener a sus vacas de nuevo. Entonces Hermes le dijo a su hermano que él le podía vender unas vacas. Apolo le dijo que él quería ver las vacas, y cuando las vio, notó que estas 48 vacas eran las mismas que a él le habían robado. Entonces, furioso, intentó golpear a Hermes, pero falló porque este era muy rápido. Zeus le preguntó que cuál era la razón del pleito, y Apolo le explicó lo que había pasado, pero Hermes le dijo que él nunca había robado nada, y que pedía un juicio para que se demostrara que él no era un ladrón. Zeus le preguntó que de dónde había él sacado esas vacas, y entonces Hermes le dijo que unos sátiros las tenían en una cueva, así que a ellos se las había comprado. Entonces le mostró a Apolo que las huellas en el campo eran iguales, no solo a las de una vaca, sino también a las huellas de un sátiro. Apolo le creyó y le dijo, discúlpame hermano, y dime el precio que tienen las vacas. Entonces Hermes le dijo que quería a cambio, como pago, su bastón, que se llama caduceo. Apolo aceptó y Hermes se quedó con el bastón. A partir de ese momento había nacido el dios del comercio, de los ladrones y de las mentiras. Fin. Bueno, esta es la historia de Hermes. Hermes es un personaje muy mentiroso, muy mañoso, ¿no? Muy ingenioso también. Y si se dan cuenta en esta historia, pues no hay personajes como bonitos, ¿no? Ni quizás con valores muy correctos. Ningún personaje, ninguno. Desde... Tenemos a Zeus primero, ¿no? Como siempre Zeus, queriendo tener una esposa más, un hijo más, y ahí sigue siendo el mismo irresponsable y horrible que es siempre, ¿no? En todas las historias así es Zeus. Entonces Zeus se enamora a esta joven Pleiade y esta chica en su inocencia cae enamorada de Zeus y pues le dice hay que mantener nuestro amor en secreto, ¿no? Porque no se va a enterar tu papá que es un titán y que no quiero que se enoje. Entonces, ahí aparte porque él estaba casado, ¿no? Y una vez más le iba a ser infiel a su esposa, una vez más. Entonces, pues ya tienen a este bebé muy inquieto, que se llama Hermes y que crece con esta suerte de que se siente inmune, que él puede hacer lo que quiera,
que no tiene que hacerse responsable de nada, crece como con esta idea de que es muy mimado y de que puede hacer la travesura que quiera, no le va a pasar nada. Pero ¿qué pasa cuando lo tienes todo y aún así te aburres, ¿no? Este caso creo que va conectado también con la historia anterior que estuvimos platicando del otro escritor, porque si bien es cierto que el primero no era rico, nunca le faltó nada. O sea, termina la carrera, tuvo la suerte de tener una familia que lo apoyó. Fue a la universidad, termina, consigue un buen empleo inmediatamente. Ya lo tiene, lo deja. Se va a un negocio lejos, muy lejos de su país. Consigue un mejor empleo, se hace rico invirtiendo en el caucho. No es suficiente. Se va como comerciante. También le va bien. Tampoco es suficiente. Se va como soldado. Tampoco es suficiente. Se va como espía. Y ya finalmente como espía es cuando toca fondo, ¿no? Cuando ya le va mal, cuando ya se tiene que quedar preso. Muchos años se la va a pasar ahí en el campo de prisioneros. La gran diferencia entre Pierre y, por ejemplo, el personaje que vimos la semana pasada es que Pierre sí lo reflexiona y sí dice en un momento, oye, como que no quiero esto para siempre. Y ya, se detiene finalmente después de muchos años, ¿no? Y en el caso aquí tenemos con este personaje que es el dios, yo no sé si ustedes ya conocían de qué era dios Hermes, pero pero Hermes es el dios precisamente del comercio. ¿Por qué del comercio? Porque pues muchas veces en el comercio se requiere de cierta astucia. No me gusta esa parte que dice que es como de las mentiras, ¿no? Porque pues es tratar de engañar a la gente de algo y se me hace como muy deshonesto, pero bueno, hay mucha gente que lo hace, ¿no? En sus actividades comerciales. También es el dios de los ladrones y entonces es impresionante, ¿no? Entonces, este es Hermes. Hermes, el personaje que tiene esas sandalias voladoras, la talaria, y que se queda con caduceos. A todo mundo le robó. Le roba a todos. Le roba a su hermano, engaña a todos. O sea, es un experto en tejer toda una red de mentiras que le sirvan para sus propósitos, ¿no? Entonces, es impresionante Hermes. Y bueno, quería que lo conocieran. También ya mencionamos por ahí a otro dios, Festo, que es el herrero y artesano de los dioses. Y luego lo vamos a platicar su historia. A mí me gusta mucho su historia de Festo. Y luego la vamos a comentar también aquí. Pero quisiera también adelantarles que a partir de la próxima semana vamos a estar ya en el mes de octubre. Y vamos a comenzar con el octubre, en un mes especial del mes de octubre, un mes que me encanta. Y pues octubre muchas veces es el mes del misterio y del terror. Entonces vamos a empezar con historias de suspenso y de terror todo el mes de octubre. Vamos a estar teniendo varias historias. Entonces ya estamos ahí trabajando en eso. Espero que vaya a ser de mucho de su agrado. Hay varios que me han estado pidiendo que, oye, ¿cuándo cuentas alguna historia que sea así como que más de suspenso? Bueno, pues ya vamos a empezar a contar de eso. Estar platicando de estas historias siempre es muy interesante, siempre es muy atractivo. Entonces vamos a hacerlo, vamos a dedicarle octubre a eso, así como muchos antes estaban los canales, ¿no? Que te pasaban muchas películas de terror, en especial para obviamente rumbo a Halloween. Y que precisamente nos va a tocar todo ahí coincidir. Creo que ese sábado cae 1 de noviembre, el último. Entonces nos queda ahí entre Halloween y Día de Muertos. Va a estar bien. Entonces me da gusto y vamos a preparar bastante, esperando que a ustedes también les guste, ¿sí? Y bueno, pues gracias a todos por estar aquí una vez más. Espero que esto les haya gustado. Porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tabo X y te estoy esperando aquí la próxima semana. ¡Hasta la próxima!